Bueno, gracias Guillermo. La verdad que un lujo tener este tipo de charla para finalizar el año. Venimos con un año intenso, como dijo Guillermo, de actividad científica netamente abocada a la ecología, a nuestro ámbito. Queríamos cambiar un poco la proyección, la mirada, y la verdad que agradezco profundamente a Gustavo Dacuarti, que nos dio el ok para hablar de inteligencia artificial, cortita y al pie, como él mismo sugirió. Creo que va a ser muy útil para entender un poquito qué es esto, en qué nos puede ayudar y que no es nuestro enemigo, sino todo lo contrario, ¿no? Gustavo es cardiólogo de LICBA y además es, bueno, me corregirá él, es Data Science de Human Health, que es una plataforma de atención médica que, bueno, él podrá corregirme y explicarlo No hay mejor. problema. Eh, los dejo en contacto con él, Gustavo. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Em, bueno, me gustaría compartirles directamente también el link de la presentación de la charla, quizás para que hay algunas cosas que son de interacción y quizás cuando estamos hablando ustedes mismos pueden desde la diapositiva acceder a los diferentes links, así es un poco más dinámico. Voy a proceder ahora a compartir la pantalla. La verdad que es un gusto poder estar hablando de inteligencia artificial dentro de un ámbito. Yo soy cardiólogo también, hago medicina nuclear y bueno, hace un año y medio tuve la oportunidad de empezar a trabajar en inteligencia artificial para desarrollar aplicaciones en salud. Así que poder transmitir un poco de qué es esto de inteligencia artificial para mí es un placer. No sé si están viendo la diapositiva. Sí, perfecto. Lo que habíamos hablado con Gonzalo es enfocar un poco la charla en desmitificar un poco, porque uno dice, bueno, inteligencia artificial parece que le están hablando de algo alejado, de algo que nosotros como médicos no podemos ponernos a desarrollar, y uno lo ve como algo alejado o incluso como algo que dice, bueno, vienen a sacarnos el trabajo, a reemplazarnos, y el enfoque quizás sea todo lo contrario. La verdad que en inteligencia artificial hubo grandes avances, sobre todo en los últimos 10 años, en dos áreas. Les diría el área de imágenes, que es lo que se conoce la parte de computer vision, reconocimiento de imágenes, segmentaciones automáticas, que hoy en día son estándar en la industria. O sea, pasaron de estar en el ámbito de research y están completamente, ya son parte de lo que es el uso habitual en la industria. Y esto fue la revolución de Computer Vision, les diría que fue 10 años atrás. 2 años atrás comenzó lo que es la revolución en procesamiento del lenguaje dentro del área de Deep Learning, y es lo que se conoce como procesamiento del lenguaje natural. Ahora uno lo ve todo esto y dice, bueno, pero a mí esto es algo que igualmente lo sigo viendo alejado. ¿Por qué debería saberlo o conocerlo? Y la verdad es que hoy por hoy los principales países se están enfocando en que la mayor cantidad de gente sepa o al menos tenga un concepto de la inteligencia artificial, no tanto para el desarrollo, pero para saber en qué la inteligencia artificial me puede aportar una solución concreta en un problema de mi vida diaria, básicamente. Es por eso que, por ejemplo, acá les dejé un link. Hay un curso gratuito que tiene organizado la Universidad de Helsinki, de Finlandia, y el enfoque es que la mayor cantidad de mi población pueda saber sobre inteligencia artificial para que cada uno en su ámbito laboral pueda construir soluciones basadas en lo que es inteligencia artificial. Entonces,
un poco desde la parte médica, yo creo que si bien algunos vamos a estar más involucrados en lo que es en el desarrollo, mucha más gente va a estar involucrada en tomar decisiones, van a venir a vendernos productos que hoy por hoy lo que sucede también con la inteligencia artificial es como no todos entienden realmente las cosas, hay veces ni siquiera el que te vende el producto entiende de qué está hablando y se genera una bola de nieve de, de que te quieren vender todo como inteligencia artificial, que en parte es cierto, pero muchas veces hay demasiadas expectativas y no se termina resolviendo o no termina siendo la tecnología a la que uno aspiraba cuando hace esa contratación. Y después, la realidad es que todos vamos a terminar usando en más o menor medida inteligencia artificial en nuestra práctica médica. Hoy ya usamos inteligencia artificial y básicamente donde estamos utilizando inteligencia artificial es cada vez que vos entras a la barra de Google a buscar cualquier cosa, estás usando un buscador que está basado en Deep Learning y está usando procesamiento de lenguaje natural. Todos los sistemas de recomendación, Spotify, Netflix, el reconocimiento automático de imágenes que por ejemplo tenés con, bueno, acá es con Google, por ejemplo, esto que parece una pavada, que uno dice, bueno, esto es un juego que te pone el gorrito y ahí detrás, por ejemplo, tenés un modelo de inteligencia artificial que puede reconocer cada uno de los puntos de la cara y traquearlos en tiempo real. Ustedes que tienen la diapo, por ejemplo, pueden entrar a FaceMesh. Quizás no ahora porque como estamos utilizando el dispositivo de la cámara no lo puedan hacer, pero van a ver cómo les toma, por ejemplo, la cara y cada uno de los puntos de la cara y lo pueden traquear en tiempo real. Imagínense si se puede hacer eso, lo que es procesamiento de imágenes dentro de medicina, la verdad que se nos abre un campo de soluciones realmente interesante. Esto, por ejemplo, es interesante, es un pronóstico que hace, ahí estaba entrando el micrófono, una consultora, una de las principales consultoras que ya en el 2017 decía cómo va a impactar la inteligencia artificial en las diferentes industrias. Y ahí la industria de salud es la que mayor impacto se pronosticaba y esto fue antes de la pandemia. Hoy, cuando le preguntan a los principales especialistas en el área cuánto avanzamos con la pandemia, estamos hablando de por lo menos, si se quiere, gracias al COVID, avanzamos entre 2 y 3 años a nivel tecnológico de aplicación en salud, en lo que es la parte de inteligencia artificial. Y otra cosa interesante es, uno dice, bueno, ¿qué va a pasar con el mercado, el trabajo en las diferentes industrias? Y una de las pocas industrias que va a aumentar la carga de trabajo, la creación de puestos de empleo va a ser salud. Quizás no sea algunos trabajos en salud como los conocemos hoy en día, pero sí definitivamente en salud hay un aumento de lo que se va a necesitar de la carga de trabajo. Frente a la pregunta es si la inteligencia artificial va a reemplazar o no a los médicos, eso la verdad que estamos lejos, pero sí es cierto que en un tiempo no muy lejano, los médicos que utilicen inteligencia artificial en su práctica diaria van a tomar una ventaja frente a los médicos que no la utilicen. Eso también es claro. Algunos conceptos que se nombran y es bueno tenerlos presentes, que se van englobando. O sea, inteligencia artificial, quizás hay varias definiciones, a mí la que más me gusta es un concepto totalmente dinámico, y es aquellas actividades o aquellas tareas que pueda hacer la máquina y uno asociaría clásicamente con tareas del humano. ¿Qué puede ser esto? Leer una frase y poder comprender el contexto de esa frase, poder comprender el contexto de esa palabra, poder hacer representaciones de una imagen, poder hacer una clasificación de una imagen. Y el concepto es dinámico, lo digo porque depende de la temporalidad, decir, bueno, hoy cuál es la frontera de lo que uno
diría que puede hacer una máquina, un humano, y lo hace una máquina. Y hoy la frontera, les diría, está ahí. Poder entender el lenguaje, poder clasificar, si se quiere, escuchar un texto y poder clasificar ese texto que está escuchando. Pero hoy por hoy la inteligencia artificial no sería que una computadora pueda hacer filosofía, por ejemplo. O sea, la frontera la vamos poniendo temporalmente. 10 años atrás quizás hacer inteligencia artificial, o 50 años atrás, hacer inteligencia artificial era que una máquina pueda hacer un cálculo. Y hoy que uno pueda hacer una cuenta con el celular, que uno pueda jugar al ajedrez, eso no parece ser inteligencia artificial. Pero según el tiempo que nos encontrábamos, estábamos en esa frontera. O sea, el concepto de inteligencia artificial es estar en la frontera. Ahora, uno puede hacer inteligencia artificial de varias maneras. El abordaje, si se quiere, clásico, hasta los últimos años era mediante reglas, mediante condicionales, yo podía llegar a hacer esas tareas. Por ejemplo, a ver, nosotros podemos hacer un interrogatorio para COVID mediante un algoritmo que lo único que hacemos es ponemos ciertos condicionales y vamos diciendo, bueno, este paciente tiene COVID o este paciente no tiene COVID según lo que me van respondiendo. Y así, por ejemplo, eh, Gonzalo, que trabaja con la parte nuclear, verá que nosotros tenemos, por ejemplo, para clasificar el defecto de perfusión, también según cómo se aleja de patrón de normalidad, el sistema ya te representa. Y eso, de alguna manera, es inteligencia artificial, pero ¿qué tiene detrás? Que una persona humana se puso a ver todas las posibles combinaciones que pueden estar presentes y a elaborarlas todas a partir de código. O sea, hubo que de alguna manera pensar todos los posibles caminos que uno puede tener frente a un posible abordaje para plantear frente a esos condicionales cuál sería la solución. El tema de eso es que crear la inteligencia artificial de esa manera requiere expertos en el área, de cada una de las áreas que queremos solucionar, y imagínense lo engorroso que es. O sea, hay ejemplos para esas soluciones, por ejemplo, en tecnología nuclear, que estuvieron más de 30 años el sistema de software para diferenciar si por la imagen el paciente tiene una perfusión normal o no, y hoy, mediante otros mecanismos de deep learning, quizás ese proceso se hace en meses. Pero ¿qué es hacer Machine Learning y Deep Learning? Es llegar a poder tener soluciones de inteligencia artificial, pero no generando uno todas las posibles caminos o soluciones que vas a tener, sino aprovechar lo que es ahora ejemplos de soluciones. Hoy en día que tenemos lo que se habla de Big Data, se pueden llegar a tener mucha información que nos permite directamente que la máquina, mostrándole ejemplos a ver, ponemos un ejemplo, un clasificador, y queremos clasificar si este paciente es diabético o no es diabético, y le podemos mostrar un montón de electros. Demostramos electros de pacientes diabéticos y electros de pacientes no diabéticos, podemos hacer que la máquina o el modelo, generalmente, entrenar alguna función que le decimos, dado este input, este es el output, y ahora ajustá los coeficientes para que dado X vos predigas Y. Entonces, nosotros ¿qué vamos a mostrarle? Solamente le digo, vamos a trabajar con esta función y yo te voy a dar, porque tengo un montón de ejemplos de cuáles serían los Y para que aprenda la ecuación. Eso sería hacer Machine Learning, es aprovechar que yo le puedo mostrar a la computadora cuáles serían de alguna manera las respuestas que quiero obtener para que ella aprenda el camino para resolverlo. Directamente lo aprenda mediante los datos. Dentro del área de Machine Learning hay, si se quiere, el área que está un poco más avanzada y donde está mayor puesto
hoy en día el estado de arte de muchas de las soluciones, tanto de videos, imágenes o texto, que es la parte de Deep Learning. Es que la computadora aprenda mediante los datos, pero utilizando redes neuronales. Porque hacer Machine Learning puede hacer, si yo hago una regresión logística con muchos datos, es hacer Machine Learning. Hago una regresión lineal, es Machine Learning, ¿eh? Ahora, vos tuviste que usar una arquitectura que tiene redes neuronales para hacer ese modelo, ahí estás usando Deep Learning. Y entonces ahí vos dividís las aguas, ¿no? Alguien te dice, bueno, esta solución es de inteligencia artificial y le preguntas, bueno, a ver, ¿qué es Machine Learning? ¿Es Deep Learning? Y un poco ya uno se puede estar encasillando a ver de qué tecnología estamos hablando. Porque si te muestran, qué sé yo, la clasificación de COVID y es un algoritmo de 5 preguntas, sí es inteligencia artificial, pero no estamos acá y el desarrollo tecnológico es diferente, ¿no? Ahora nos vamos a meter un poco más en lo que es Machine Learning y Deep Learning, fundamentalmente, que es un poco también lo que vengo trabajando. Un concepto importante en Machine Learning también es cómo trabajamos con los datos. Y aprovecha mucho esto de lo que es Big Data y cómo cambió el paradigma. Yo entré un poco a lo que es inteligencia artificial a partir de la estadística y uno venía acostumbrado, bueno, digo, tengo que buscar la P y validar si mi modelo es estadísticamente significativo. Y la verdad que cuando trabajás con tantos datos, cuando trabajás con 500.000 muestras, 40.000 muestras, ya te das cuenta que cualquier cosa te puede dar una P significativa y ni siquiera quizás tiene eh, importancia clínica o importancia en tu resolución de tu problema. Y por el otro lado, es como que deja de importar ya la parte estadística. Pensemos que muchos de los modelos estadísticos se hicieron hace más de 100 años cuando era difícil juntar muestras. Entonces vos tenías quizás 20, 30 muestras y ahí querías extrapolar a, a- a un universo mucho más grande. Hoy por hoy, lo que nos permite hacer Machine Learning justamente es decir, bueno, yo tengo una muestra, no sé, tengo 100.000 muestras de algo, de videos, de imágenes, no sé, imágenes de medicina nuclear, ecografías, electros, y yo me guardo un porcentaje para entrenar un modelo, una función que, por ejemplo, quiera clasificar. Estábamos hablando mediante imágenes, clasificar de electros si pertenecen a pacientes diabéticos o no, y me guardo un porcentaje y con ese porcentaje entreno el modelo. Y el resto de los datos nunca los va a ver el modelo original, el que entrené, y me van a servir para hacer una validación externa. Y si el modelo, ahí yo puedo tener el accuracy que tiene el modelo para entrenamiento y también voy a tener el de validación. Y esa validación externa es muchas veces lo que se utiliza y en realidad con lo que probamos los modelos antes de sacarlos a producción, porque te permite tener, si se quiere, una validación interna eh, y que los datos suelen ser, hay veces, muy similares con los que después el modelo va a ir a producción y es más importante de la significancia estadística en realidad. Em, lo- una forma también importante de tener en cuenta qué también performa un modelo es ver cómo va respondiendo el modelo a medida que se va entrenando en los datos que conoce, pero también en los datos que nunca vio. Como ustedes ven, los modelos cuando se van entrenando empiezan a aprender, pero después de un momento ves que se sabe muy bien, o se aprendió muy bien los datos de entrenamiento, pero generaliza mal. Ahí hablamos de que el modelo empieza a overfitear. Y eso es ese fino límite entre que el modelo aprenda, pero que no se aprenda exactamente mis datos de memoria del entrenamiento y pueda extrapolar después con los datos que nunca vio, es un poco en la frontera en lo que uno se está moviendo cuando entrena estos modelos. Es decir, generar el mejor accuracy, o sea, que pueda clasificar, por ejemplo, de la mejor manera el porcentaje, pero que no empiece a overfitear.
Esos son algunos de los términos también que habrán escuchado. ¿Y en qué nos cambió la parte de Deep Learning en relación a Machine Learning tradicionales? Que cada vez hay que hacer menos preprocesado del dato. Clásicamente, cuando uno hacía un modelo estadístico, decía, bueno, lo que se llama el pulido de la base, o sea, yo tengo una base, pero la tengo que pasar a números y tengo que empezar a sacar si el paciente tuvo el evento o no tuvo el evento, y entonces el evento lo tengo que enumerar como 1, y empezar a hacer todo ese preprocesado de la base, requería gente que conociera mucho el área. Entonces, a ver, hoy por hoy hay gente que es ingeniero y están trabajando en medicina y sacan resultados fantásticos sin saber demasiado del área, y eso es porque hoy por hoy se requiere cada vez menos procesado del dato crudo para meterlo en modelos de deep learning y conseguir resultados. Y incluso un poco en la parte de data science es que se dice, bueno, el rol que era el data scientist, que era hacer ese pulido de las bases, ya está quedando un poco desplazado, porque hoy por hoy existen arquitecturas que están disponibles, les diría, casi gratuitas, y si uno tiene herramientas de programación, hoy por hoy uno puede generar soluciones por fuera del ámbito, o sea, uno sin ser economista puede encontrar soluciones de economía y así en diferentes áreas, y eso es gracias a que cada vez se requiere menos preprocesado y conocimiento del área para ingresar a los modelos. Eso es mediante deep learning. Ejemplos de deep learning conceptual, por ejemplo, cuando hacemos un modelo de clasificación, uno empieza y el primer ejemplo que te dan es decir, bueno, hacete un clasificador de perros y gatos. Tenés un montón de imágenes de perros, un montón de gatos, y bueno, el objetivo es, dado una imagen, generar una etiqueta. Y cuando hablo de deep learning, hablo lo que se llama de redes neuronales, y cuando hablas de redes neuronales, hablas de muchas funciones simples. Cada uno de estos puntitos representaría una función que son muy simples, son funciones no lineales, que te devuelven un resultado, un valor que va entre 0 y 1, o entre 1 y -1. Y lo importante es que, si bien son funciones simples, que a veces no son más que funciones sigmoides, al estar interconectadas, consiguen resultados de funciones mucho más complejas. Ese es el concepto. Un montón de funciones simples anidadas, hoy por hoy nos pueden conseguir representaciones de la realidad que funciones mucho más complejas o modelos complejos que no incluían funciones anidadas no podían conseguir. Y si bien el concepto se conoce hace más de 50 años, hoy gracias a, por un lado, que tenemos toda la área de Big Data, y por el otro lado, que el procesado de cómputo avanzó, se usa todo lo que es las placas de video, lo que se usaba para jugar a los juegos de video, y se usa para procesar en paralelo un montón de imágenes, hace que muchos modelos se puedan poner en desarrollo y en producción muy rápido. ¿Qué hace un modelo entonces? Así como un residente que le muestran una imagen y le dicen, bueno, este electro para mí es una cosa, y después el residente mayor le dice, no, es esto, y después por repetición aprenden, los modelos aprenden de forma similar. Le muestran una imagen de un gato, dijo, es un perro, y hay un fenómeno que se llama backpropagation, que es ajusta cada uno de los pesos, y cuando hablo de los pesos hablo de los coeficientes de esa función. Imagínate una función y es igual a x por a más b, ese coeficiente a se ajusta de forma automática en cada una de estas funciones. Y eso va iterando y lo va repitiendo. Entonces cada vez se empieza a equivocar menos. Y al equivocarse cada vez menos, de alguna manera va aprendiendo los coeficientes que después yo el día de mañana le muestro una foto de otro perrito que nunca vio y me va a decir es un perro. Y lo interesante de esto es que vos creas un clasificador que te sirvió para hacer perros y gatos, después vos le pones en un electro acá y le pones en la etiqueta diabéticos, y agarrás un electro acá y le pones no diabéticos, y generaste
un clasificador que metiendo un electro te dice cuál es el riesgo de ese paciente quizás de que sea un paciente diabético. Cuando uno trabaja con Deep Learning y redes neuronales, obviamente uno tiene que meter números. Lo bueno de trabajar con imágenes es que las imágenes ya son números. La imagen es una matriz de números. Cada uno de los píxeles es una representación de números. Entonces tendríamos un input, que sería la imagen. Ingresa, se llama Deep Learning porque uno tiene redes profundas, porque cada una de estas capitas sería, como ya les digo, una función simple que va a recibir un mismo input, y cuando uno tiene muchas, más de dos, ya es lo que llamaríamos deep learning, si no sería eh, hacer una red neuronal simple, básicamente. Entonces, cada vez que vaya pasando por cada una de estas funciones, se van a ir generando representaciones numéricas que lo que van haciendo es, de alguna manera, condensar la información que voy teniendo en las imágenes para que después la última capa de redes neuronales, lo que me va a dar el resultado es la probabilidad de pertenecer a cada una de las clases. Entonces metí una imagen y imagínense, no sé, que esta imagen era de vuelta el perrito, entonces me va a decir cuál es la probabilidad de pertenecer a la clase perro y cuál es la probabilidad de pertenecer a la clase gato. Pero así lo hice binario, yo puedo hacer una clasificación de multietiquetas, multilabeling, por ejemplo, y tener más de una clase. Como les decía, en imágenes trabajamos todo. Cuando hablamos de Deep Learning tenemos que meter números y entonces indefectiblemente nos vamos a estar manejando o con vectores o con matrices. Una imagen es una matriz, básicamente es este cuadrado que yo me puedo decir, bueno, acá estoy en la esquina superior de la imagen, acá está en la esquina inferior, y es una combinación de números. Esto, un vector, por ejemplo, podría ser una palabra, cada uno de los caracteres es una palabra, y cuando uno empieza a trabajar con muchas matrices, es el concepto, cuando uno tiene una matriz de más de 2 dimensiones, es lo que se llama un tensor. Y en Deep Learning se trabaja mucho con tensores, por eso una de las principales librerías, no es casualidad, se llama TensorFlow. Se los nombre porque es probable que los escuchen, y PyTorch. Estas son librerías que se utilizan para hacer Deep Learning. Uno puede hacer Deep Learning e inteligencia artificial utilizando diferentes lenguajes de programación. Hoy por hoy el lenguaje de programación que más se utiliza es Python, y dentro de Python hay diferentes librerías que si quieren pueden entender el concepto de librerías como programas que se usan y que hoy que están disponibles de forma gratuita. Y uno es TensorFlow y el otro es PyTorch. TensorFlow es desarrollado y sostenido por Google, y PyTorch es por Facebook. No es casualidad que hoy por hoy el mayor avance en lo que es inteligencia artificial viene de esos dos gigantes y van compitiendo día a día, y Google saca una solución y supera, hay competencias dentro de lo que es Machine Learning, hay diferentes datasets, o sea, datasets son datos que se ponen disponibles a ver mediante competencias quiénes sacan los mejores resultados, y entonces viene Google y dice, bueno, nosotros sacamos con tal porcentaje frente a este dataset, y después al mes viene el equipo de Facebook y lo supera, y ahí es como una especie de carrera espacial hoy por hoy que hay en la parte de inteligencia artificial. Lo bueno es que hay una comunidad muy, muy grande, y entonces uno ingresa a esa comunidad y puede utilizar código que ya desarrollaron otras personas y crear soluciones a partir de eso mismo. Dentro de lo que es imágenes de Deep Learning habrán escuchado las redes convolucionales. Hubo varias presentaciones en el Congreso Europeo de Cardiología mediante estas redes de los beneficios que nos dan, y básicamente las redes convolucionales son un tipo de redes que se usan en Deep Learning. En lo que hace es va recorriendo
la imagen en forma sectorizada. Sería este cuadradito que yo lo puedo ir desplazando de izquierda a derecha y de arriba a abajo y recorre toda la imagen, y le voy a pedir a esa red que vaya generando filtros. Yo lo único que le voy a decir a la red es, mira, generate X cantidad de filtros para poder generar ciertas etiquetas. Por ejemplo, acá, no sé, quiero clasificar si es un auto, un camión, una van, una bicicleta. Que recorra la imagen y que termine en esta clasificación. En el medio te voy a dejar que te generes una X cantidad de filtros. Y lo más interesante acá en Deep Learning es que el modelo termina aprendiendo los filtros sin que nosotros se lo hayamos enseñado. O sea, clásicamente, por ejemplo, antes si uno quería decir, bueno, esto es una cara, por ejemplo, tenía que configurar por reglas, decir, bueno, si veo justo un patrón simétrico de 2 puntos negros, eso puede ser un ojo, y terminaba generando filtros para decir, bueno, un filtro que diferencie lo que sería el color de piel de otro filtro. Eso era el procesamiento de señales clásico. Hoy por hoy le pones la imagen, le decís, quiero que reconozcas esto que es una cara, y el modelo se encarga de filtrar, de que en cada una de esas capas que yo le digo vaya elaborando los filtros necesarios, que hay veces uno ni siquiera se hubiera imaginado por qué lo termina deduciendo para terminar en el resultado que uno quiere. Y es realmente interesante. Este es un paper, por ejemplo, que te muestra qué es lo que va aprendiendo las redes convolucionales en cada una de las capas. Las primeras capas lo que termina organizando son patrones groseros de color, por ejemplo. En las siguientes capas lo que termina reconociendo es bordes. Y en las terceras capas, por ejemplo, este es un modelo que es de ImageNet, es un dataset que tiene más de 1000 clasificaciones de cosas tradicionales, autos, flores, perros. Y ven, en las primeras capas reconoce colores, en la segunda bordes, y en la segunda ya empieza a diferenciar esto que parece ser un pájaro, y después ya en las últimas capas empieza a reconocer los objetos. Y esto mismo es realmente interesante, y cuando empezaron a ver esto, que decir, bueno, las primeras capas aprende cosas groseras y en las siguientes capas empieza a aprender lo más fino, es decir, bueno, entonces no puedo aprovechar y decir, si estas capas ya están entrenadas, yo puedo entrenar solamente las últimas capas con lo que yo quiero responder, y me ahorro quizás tener que entrenar todas las capas anteriores. Y ese concepto es realmente revolucionario, se llama Transfer Learning, y hoy por hoy nos permite generar soluciones con pocos datos, porque el problema cuando empezó la inteligencia artificial es que decís, bueno, está buenísimo, pero necesito tener una cantidad de datos que es imposible de juntar, o al menos que nos es imposible juntar desde la parte de la industria o de un hospital para tener una solución concreta. Hasta que salió esto de Transfer Learning, que es, hoy por hoy hay redes neuronales que ya están preentrenadas con dataset que están preentrenadas para clasificar, como ya les digo, otras cosas, un perro, un gato, clasificar si es una flor de otra imagen, y uno puede reutilizar esa red y reentrenarla para resolver algo concreto, que puede ser, por ejemplo, nuestro modelo de clasificar si mediante un electro es es un diabético o no diabético. Eso te ahorra que el modelo tenga que tener menos cantidad de datos, y se obtienen resultados mucho mayores que utilizando una red neuronal simple. Yo, por ejemplo, les comento, así lo hice casi de hobby, tenía un dataset de imágenes que a veces me mandaban del WhatsApp, terminamos definiendo si el paciente tenía amiloidosis o no, lo puse en una de estas redes y tenía 50, por ejemplo, 50 imágenes que tenían amiloidosis contra 50 que no, y ustedes lo ven, es un modelo casi perfecto, o sea, es increíble. O sea, y este modelo estaba preentrenado
con, ya le digo, ImageNet, que es un modelo que estaba entrenado para aprender algo que nada que ver tiene con la medicina. Y eso es realmente sorprendente, o sea, cómo se pueden reutilizar estas arquitecturas es fascinante. Esto es en imágenes. Eh, y en el área de imágenes, un poco quería compartirles que hoy por hoy ya FDA probó, por ejemplo, una solución que es un ecógrafo que mediante comparar lo que está viendo el usuario, que no es un cardiólogo, puede guiarlo para realizar una ecocardiografía. Ya está aprobado por FDA. Dentro de FDA ya hay toda una línea de aprobar productos dentro de lo que es el área de inteligencia artificial. Eso para demostrar un producto que ya está en el mercado usando esa tecnología. Y después algo totalmente más novedoso, pero es una propuesta de mediante el uso de Deep Learning, poder medir la glucemia mediante una foto del ojo. Eso no está en producción, es prácticamente un piloto para diferenciar. Hay algo que está en research, pero hay algo que está en producción. Lo del eco ya está comercializado. Ustedes pueden ver cómo mediante el momento que haces el eco, tenés una imagen de referencia, lo que va haciendo básicamente comparar en tiempo real qué tan alejado podrías estar a una referencia, y está pensado para operadores que no tengan experiencia en la realización de ecografías, poderlos guiar. Pero la verdad que el desarrollo de todo el área de biomarkers, hoy por hoy, uno a partir de la cara del paciente puede estimar, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, y no estamos lejos. Todo esto que parece un poco fantástico tiene un correlato también fisiopatológico, porque la glucemia aumenta en el humor acuoso y la refracción de la luz del iris cambia según la cantidad de glucemia, y entrenar un modelo que diferencia eso. Bueno, este chico de 18 años ganó el campeonato de, esperemos que ver en producción. A ver qué puedo, si puedo seguir. Bueno, eso es en el área de imágenes, que realmente es muy prometedor lo que hay. En la parte de lenguaje también se avanzó mucho, en la parte de deep learning, y cuando uno dice, bueno, ¿qué nos caracteriza como humanos? Es entender el lenguaje. Y entonces, cómo poder entender el contexto de las palabras, cómo poder descifrar que un modelo de inteligencia artificial uno le ponga un texto libre y sepa de qué estamos hablando, es por hoy donde está la frontera de la parte de inteligencia artificial. Acá les estoy compartiendo, por ejemplo, una solución en la que pude trabajar. Básicamente el paciente ingresa, pone un texto libre de cómo se siente, de ahí decodifica un síntoma, le pregunta por síntomas similares en base a cómo están los síntomas distribuidos en un patrón, básicamente en un plano vectorial, y no sé si ustedes pudieron apreciarlo, lo pongo de vuelta la, la solución. Se termina generando una epicrisis prearmada, que ya el profesional que está viéndolo al paciente después en esa consulta es de alguna manera como si hubiera sido, no sé, un residente menor que nos esté contando los síntomas. Entonces, no sé, el paciente pone, tengo mucho moco. El primer desafío es decodificar eso en un término médico, que sería congestión nasal, preguntarle por síntomas asociados. Después de que el paciente nos diga si tiene o no los síntomas asociados, así como hacemos de la parte médica, explotar un poco más esos síntomas, a ver si podemos obtener un poco más de información de esos síntomas, y después generar una epicrisis, y que esa epicrisis, de alguna manera, el modelo pueda machearlo con posibles diagnósticos.
Y bueno, paciente consulta por congestión nasal y, y diagnósticos posibles. Bueno, es un área que también está en desarrollo, pero yo creo que cada día estamos más cerca, que ya la parte de research eh, se está fusionando con lo que es industria, en lo que es salud, y no estamos muy lejos que ya sea casi estándar of care de tener algunas soluciones específicas en lo que es deep learning, sobre todo en el área de imágenes y próximamente en lo que sea en la parte de historias clínicas. Bueno, nada, me gustaría escuchar del otro lado. Sé que es mucha información, así que la verdad que es apasionante. No sé, yo cuando empecé a escuchar de todo esto quedé fascinado. Tuve la posibilidad de trabajar en un equipo y trabajo con ingenieros, con desarrolladores, y un poco era desde el llano, desde mi parte que soy médico y cardiólogos, poder transmitir un poco lo que fui aprendiendo en este último tiempo. Bueno, muy interesante, Gustavo. Una pregunta que parcialmente me la has respondido. Así como en estadística uno dice que si tiene un N muy grande, el poder estadístico de ese trabajo va a ser mayor. eh, para un caso concreto, cuando mayor sea la data, mayor herramientas tiene el sistema. Vale un ejemplo. Si yo le muestro diferentes estudios de perfusión normales y después les voy mostrando solamente muy poquitos con defectos, qué sé yo, septales y muy poquitos con defecto inferior, el sistema puede llegar a confundirse. Entonces, la pregunta ¿es realmente necesario que el sistema tenga un número muy grande de imágenes? ¿Se entiende la pregunta? creo que sí. Y la verdad que depende según para cada problema concreto. Siempre mientras más datos tengas, siempre es mejor. La verdad que siempre es mejor porque los modelos aprenden más mientras más datos tienen. Se dicen que son hambrientos de data, son data hungry Claro. los modelos. Pero Perdón que te corte. Pregunto porque vos es decías que el cierto, sistema puede aprender solo, digamos, por eso. sí. A ver, dentro de lo que es aprendizaje, se dividen en dos áreas, lo que es aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado. Aprendizaje supervisado es un poco la mayoría de las soluciones que fuimos viendo, que es yo le muestro una imagen, pero también yo sé esa imagen qué va a hacer. O sea, vos le estás mostrando una imagen que es normal y sabés que es normal. Porque diferente es decirle, yo le muestro un montón de imágenes y que de alguna manera el modelo pueda clusterizar y pueda diferenciar. Estas imágenes tienen un patrón que él no las llamará normales, pero dirán son diferentes a este otro tipo de imágenes Claro. que son diferentes, y eso se llama aprendizaje no supervisado. Que dentro del aprendizaje no supervisado también se está avanzando mucho, y bueno, realmente es fascinante porque tener que taguear, que es decir, ponerle etiquetas a cada uno de tus imágenes o a tu texto, también es laborioso, es muy laborioso. Pero si vos tenés, volviendo al ejemplo, si vos tenés, me decís quiero armar un modelo supervisado y tengo un montón de datos, nada, para el modelo obviamente mientras más datos tengas va a estar mejor. ¿Qué son las dificultades que vos podés tener? No es lo mismo tener que hacer una clasificación binaria de que tener que hacer una clasificación, de decir normal, no normal, a decir tiene defecto septal, por Claro. ejemplo. Porque ahí entramos a decir qué tan balanceado está el dataset. Porque si vos tenés, no sé, 10.000 imágenes, pero de defecto septal tenés 100, ese dataset Claro, está muy claro. desbalanceado, se llama. Ahí va a Y apuntar entonces mi pregunta. el desafío ahí es que el modelo lo que va a aprender
es, bueno, va a aprender de la etiqueta o le va a tender a aprender de la etiqueta que vos le mostrás más. Claro, Entonces ahí tenés diferentes estrategias de decir cómo combino un dataset desbalanceado. Una estrategia es hacer oversampling, que es decir, bueno, de defectos tales tenemos pocos, pero yo puedo aumentar falsamente esa muestra y, por ejemplo, en imágenes, una forma de hacer oversampling es decir, esa misma muestra que tenés, se la mostrás ligeramente rotada o ligeramente cambiada para que el modelo lo vas engañando y le va generando como claro, artificialmente otras muestras. Y claro. sí, son todos, o sea, desafíos de la práctica de cómo lidiar con decir, tengo pocos datos y cómo puedo hacer. Yo, por ejemplo, no sé si se acuerdan o ahí les comparto, yo entrené este modelo de amiloidosis y tenía 50 datos nada más. Y entonces, ¿cómo hice? Agarré una red que ya estaba preentrenada para clasificar otra cosa. Entonces ya había aprendido a Ujú. diferenciar bordes y colores. Entrené las últimas capas con mis imágenes. Y a esas imágenes que tenía se las presenté con diferentes rotaciones y cambiado como en angulaciones para estas 50 muestras que tenía, las elevé, por ejemplo, a que sean 200 muestras. Claro, claro. Casi Y, exponencial. es como una especie de hacer trampa, Sí, sí, pero sí. lo bueno es que uno hace trampa con los datos de entrenamiento y después si vos validás con los datos que nunca vio, es decir, bueno, evidentemente el modelo aprendió. Claro, Y por eso también es como que la P, hoy por hoy, tanto en la parte de publicaciones de papers, si buscan en lo que es deep learning y todo eso, nadie nombra una P cuando el precision, el recall, que es lo que nosotros hablamos con sensibilidad, especificidad, es lo mismo. Se hace una matriz de confusión y vos en base a tus etiquetas publicas cuánto hay de coincidencia. entiendo. Gustavo, te hago una pregunta. Bueno, primero, felicitaciones. De nuevo, gracias por tu participación. Em, Dentro más de la aplicación en el día a día, bueno, uno escucha, yo hago imágenes, hago eco y bueno, hay bastante, presentan, digamos, diferentes tipos de aplicaciones de la inteligencia artificial, cálculo automático de la fracción de eyección y demás. Pero uno lo ve todavía, bueno, que es algo que se está desarrollando, como que no son herramientas que eh, seduzcan de inicio, por lo menos, a usarlas, no es algo que nos llame a decir, uy, no estoy usando esto y esto me, me ahorraría un montón de tiempo, me facilitaría el diagnóstico, mejoraría mi práctica, por lo menos en mi opinión. Eh, Preguntarte a vos, ¿qué de las herramientas que ya están desarrolladas crees que por ahí, digamos, no se están usando y que estaría bueno dentro de toda la cardiología, digo, somos cardiólogos acá, que puede ser algo que no se está usando en Argentina, que estaría bueno, que ves que se va a comenzar a usar? No sé si se entiende la pregunta. Sí, sí, totalmente, porque sí, o sea, inteligencia artificial, o sea, todo el mundo habla de inteligencia artificial y la realidad es que vos decís, bueno, aplicado en mi día a día de la práctica médica, todavía la verdad que el impacto no lo veo. Yo, como estoy un poco más metido en el área del desarrollo de tecnología, de alguna manera me llegan algunas ideas y aplicaciones y te diría, lo que se viene realmente es todo lo que se llama biomarkers. Con este avance de la telemedicina, ahora les voy a pasar algunos links, incluso se pueden bajar la aplicación, pero hoy tenés aplicaciones, por ejemplo, que así como estamos haciendo telemedicina, uno mediante la cara se puede evaluar la frecuencia cardíaca, la variabilidad del pulso y se puede llegar a estimar incluso, si bien eso, las validaciones todavía no están aprobadas por FDA, estimaciones de presión.
mediante la cara te estoy diciendo, ¿eh? Y eso ya algunas compañías de telemedicina ya la están incluyendo en el servicio habitual que están ofreciendo. Entonces, eso para nosotros cardiólogos no es lo mismo evaluar a alguien ahí que evaluar a alguien que ya podemos estar viendo cuánta presión tiene, cuánta frecuencia está teniendo y si tiene el pulso regular o no. Así que Exacto. eso lo que es el área de biomarkers. Y en la práctica diaria del cardiólogo en la teleconsulta. Si ven, bueno, la solución más clásica también que uno tiene es la de utilizar el dedo en la cámara, ¿no? También. Pero ahí hay mucho desarrollo, hay compañías que están trabajando muy fuerte en esa área. Otra área sumamente interesante es decir, bueno, yo en mi consulta, la verdad que tengo que escribir todo en la historia clínica y es la tarea burocrática de escribir. ¿Por qué no tener un asistente que está escuchando conmigo la conversación y directamente en base a eso que escucha elabora la epicrisis y la historia clínica? Eso también el desarrollo ya está muy fuerte, no tanto en el idioma español, pero bueno, hay soluciones desde Amazon, Microsoft tiene integrado un modelo que usando Teams, por ejemplo, ya le hace la transcripción a los médicos, directamente un resumen de la atención de ese paciente. Así que Ya me esas son interesa eso. Yo esas ya son lo las... quiero. Sí, sí. Es lo que más me No, y bueno, interesa. y yo Sí, anotame también primero. estoy trabajando para elaborarlo porque entiendo que es una solución que todos queremos. O sea, tener esa especie de asistente que te esté haciendo esa tarea burocrática que uno no quiere tener. Así que eso, además de los biomarkers, un área que está muy fuerte. Y después tenemos lo que es dentro de la cardiología, como vos bien decís, el área de imágenes. La que primero veo que va a avanzar en la parte de inteligencia artificial es el lado de Gonza, porque la parte nuclear viene más tiempo, hace más tiempo, está más fuerte y es un poco más simple. Al tener el mapa polar y el tema de las cuentas y no ser el limitante tanto técnico de la adquisición de la imagen está más estandarizado, yo creo que con resonancia y con nuclear vamos a ver primero soluciones que estén en el mercado, o sea, QPS y Emory, que son dos de los software que se usan hoy día para procesar imágenes. Yo no creo que tarden más de 2 años en poner ya sus modelos de inteligencia artificial, en hacer la variación de FDA y ponerlos ya en producción. El G, yo no lo hice para hacerlo muy largo, pero el G, por ejemplo, tiene un PET que ya está validado por el equivalente europeo de FDA para utilizar Deep Learning para lo que es la adquisición de la imagen y el diagnóstico en cáncer. Bien. Y en ECO está esta solución que no está pensada para el cardiólogo, pero está todavía en el área de research. El King College de Londres, por ejemplo, está buscando un fellow para empezar en marzo del año que viene, que tenga conocimientos también de Deep Learning y es para trabajar en ecografía en el área cardiovascular para hacer Deep Learning. Así que imagínate que en 5 años vamos a tener quizás, después de los 3 años vamos a tener ya seguramente aplicaciones concretas en el área. Perfecto. O sea que por ahora yo me quedo tranquilo y Gonzalo que empiece a hacer un cursito de eco, algo de eso. No, Sí, sí. Gonzalo va a tener una Yo, herramienta más que le ayude en la toma de decisiones frente al paciente. Hoy por hoy también yo, tiene una base de datos que es muy buena. O sea, Bien, yo creo, sin saber buenísimo. de esto, que le resulta más fácil a la inteligencia artificial en medicina nuclear porque lo único que tiene que hacer es comparar cuentas de un lado y del otro. Entonces quizás es por eso que es más fácil. sí, es más fácil también porque vos ya tenés los cortes, o sea, es mucho más estandarizado. Claro, Es la mucho más adquisición está más. estandarizado Claro. las imágenes que vos tenés. Y por el otro lado, el desarrollo de los grupos de inteligencia artificial en imágenes de cardiología
muchos empezaron desde la parte nuclear, entonces la experiencia que fueron adquiriendo está más explotada esa área. Pero ya les digo, con lo que es las redes convolucionales, hoy por hoy hay publicaciones de que vos pones un cateterismo y te estima, por ejemplo, cuál sería la medida directamente de la obstrucción. eh, y hay una publicación también, así como les nombraba de los biomarkers, que vos vas a tener la posibilidad de estimar signos vitales. Creo que toda la parte de clasificación del riesgo y aprovechar, por ejemplo, lo que son los datos biométricos que tenemos de los pacientes, así como decimos, bueno, este tiene cara de coronario, y tenías vos, por ejemplo, algunos signos físicos de, qué sé yo, el signo de Frank, de verle la oreja y todo eso, se van a empezar a entrenar modelos que mediante una selfie uno diría, bueno, este paciente probablemente tenga apnea del sueño, este paciente tenga riesgo cardiovascular elevado, que no va a ser más que extraer aquellas cosas que sabemos que se asocian quizás con la obesidad y con ciertos patrones. Hay un modelo interesante que está publicado en la Revista Europea de Cardiología que hicieron, tenía más de 1000 pacientes que le habían hecho cateterismo y les habían sacado fotos antes de hacer el cateterismo, entonces tenías un dataset de pacientes y podías comparar si con una foto, con una selfie, el modelo podía predecir si tenía enfermedad coronaria o no. Y la verdad que sacó una accuracy más del 70%, y eso es solamente con una foto, y ahí no estás haciendo ningún score de riesgo. Y la verdad que vendría a completar a todos los antecedentes que completamos. Yo creo que la foto del paciente y metido con un score de Deep Learning también sumaría, y quizás para mucha gente sacarse una foto y que te diga quizás usted tenga cierto riesgo cardiovascular sería una forma de que gente que no se controlaría llegue a nosotros y pueda hacerse los estudios correspondientes. Buenísimo, muchas gracias. Muy bueno. Perfecto. ¿No? No sé si hay alguna pregunta del resto de los participantes. Vamos quedando menos cada día. Sí, ya son cerca de las 10 de la noche, quizás. Sí, eso. Yo, ya que Bueno, estamos, sí, me decime. gustaría invitarlos, si tienen ganas de hacer soluciones. Yo de alguna manera también estoy buscando partners para validar muchas veces soluciones de inteligencia artificial, así como lo que les comentaba, eventualmente nosotros estamos en camino de desarrollar algunos biomarkers de frecuencia cardíaca, presión, eventualmente después cuando uno tiene la frecuencia cardíaca, poder validar y identificar incluso arritmias. Nada, de mi parte dejo abiertas puertas y yo creo que uno lo ve lejano, pero desde acá, desde Argentina, hay desde la parte de recursos humanos, hay gente que tiene mucho conocimiento también del área y, y, bueno, es tan posible desarrollar soluciones propias y también uno va aprendiendo, ¿no? A medida que se mete en los proyectos. Así que no sé, desde las instituciones, de los hospitales que trabajan, si creen que o ven probable que eventualmente se puedan hacer trabajos en colaboración en el área, háganmelo saber porque después si quieren hacemos reuniones Buenísimo. particulares. Sí, la verdad Sí, sí. que es todo un campo, bueno, O de desde todas el maneras me consejo, no sé, parece bien, bien, desde la asociación, la verdad de que la asociación. es interesante poder tomarlo y bueno, pensar en estas cosas que por ahí uno las tiene presente hasta que no te llega X empresa y te lo ofrece y uno esperó por ahí años esperando el desarrollo de esto. La verdad que está bueno poder estar como vos, digamos, a la puerta de todo esto nuevo que se viene y que sin duda va a llegar, porque si uno le dicta al teléfono y le pide al auto que arranque y todo eso, ¿cómo no va a pasar en lo nuestro?
Sí, sí. Y un poco dicen que va a ser como fue con la banca. Hace 10 años atrás em, decían, bueno, que toda la banca iba a ser mayormente digital. En ese momento la gente decía, no, ¿cómo De vamos a dejar que locos. la banca haga transacciones y maneje nuestra plata? Yo voy a ir al banco. Y nadie se imaginaba. Y hoy por hoy es habitual que todo se haga online. Y bueno, esas mismas consultoras es la que están diciendo que la salud va por ese camino. Y bueno, y la Bueno, pandemia un poco mostró ese Aceleró. camino. aceleró esto, Sí, sin sí, duda, sí. Sí, sin sí, duda. sí, tal cual. Bueno, vamos cerrando, si les parece. Gracias, Gustavo, por toda tu generosidad de compartirnos tu conocimiento. Gracias, Gonzalo, por la organización de esta actividad. Ya estaremos nuevamente en contacto. Y bueno, gracias a los que nos acompañaron hasta acá. Que tengan un muy buen feliz de año y deseamos desde la asociación un excelente 2021, o con que sea un poco mejor que ya vamos a estar conformes. Muchas gracias a todos. Gracias, Hasta pronto. Gustavo. No, gracias a ustedes, un gusto y bueno, felices fiestas también y nos estamos viendo. Igualmente. Chao. Chao. Chau, chau.